Qué maravilla estar aquí comenzando la tercera temporada de Japón a fondo. Me hace muchísima ilusión. La verdad es que a mí también. Por eso creo que ya que solemos dar siempre consejos para viajar a Japón, entre muchas otras cosas, podríamos hablar de un sitio popular que, sin embargo, no hemos tratado todavía en el podcast. Sí, porque si me propones hablar de algo de lo que ya hemos hablado, quedaría raro. Así que, ¿qué tienes en mente, Laura? Mira, de verdad, Luis, yo no sé qué decirte. Pues mira, Himeji, que además cuenta con el castillo mejor conservado y probablemente más popular de todo Japón. Bienvenidos a Japón a fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Pues sí, había pensado en hablar de Himeji y específicamente del castillo de Qué bonito, Himeji, ¿no? que es probablemente uno de los castillos más espectaculares de todo Japón, uno de los que siempre recomendamos a nuestros oyentes, lectores y demás. Merece la pena verlo en directo. A los japonistas, vamos. A los japonistas. ¿Te gusta la palabra japonista? Bueno, yo creo que es una manera también de identificar, ¿no? De todas maneras, a ver qué tal se nos da este episodio de podcast, el primero de la tercera temporada para Japón a fondo. Porque llevamos un tiempo sin Japón a fondo. No mucho, porque no descansamos demasiado. Bueno, pero... descansamos el mes de agosto, que sí que hubo japonesamente, y descansamos una primera semana de septiembre, sí que ha habido también japonesamente, pero es verdad, tenemos que volver a entrar un poco aquí en la dinámica de Japón a fondo, ¿no? Así que bueno, creo que Himeji y el castillo de Himeji puede ser una buena idea para empezar esta tercera temporada de Japón a fondo. Ese castillo de Himeji con esos muros blancos, esa arquitectura tan sorprendente, esos caminos, ¿no? Que casi parecen ahí serpenteantes, ¿no? No sé, no me sale la palabra en español, maze, Sí, un laberinto. Gracias, un laberinto. Creo que es una visita imprescindible, ¿no? Además, el castillo de Himeji, la propia Himeji en general, es una excursión perfecta cuando estáis en la zona de Kioto, Osaka y Kobe, porque se llega muy, muy, muy fácil. Tiene estación de Shinkansen. Además, desde la estación son 15 minutos andando hasta el castillo, lo cual hace del paseo algo perfecto. Además que es un paseo, perdona que te interrumpa, Luis, pero una avenida muy amplia, muy bonita, con el castillo al fondo. Con esculturas de arte moderno en la calle. Y bueno, pues hemos dicho que tiene estación de Shinkansen, pero es que son unos 30-40 minutos desde Osaka a Kioto. Es que lo podéis hacer casi como excursión de día, ¿no? Os levantáis un día con el hotel en Kioto, por ejemplo. Uy, ¿qué hacemos hoy? Pues mira, pues vámonos a ver el castillo de Himeji y luego volvemos a cenar a Kioto. Perfecto. Sí, de hecho es una de las excursiones que mencionamos siempre, ¿no? Desde Osaka o Kioto, o también se puede ver si estáis haciendo un recorrido y os vais, por ejemplo, hacia Hiroshima, por decir algo, hasta Miyajima, ¿no? Pues podéis parar, pasar el día o la mañana en Himeji y luego seguir vuestro en Himeji recorrido antes de tomar el tren de vuelta, y en lugar de volver al punto de partida, continúes viaje, pues ya sea Hiroshima, ya sea incluso Hakata, ¿no? Si queréis visitar Kyushu, por ejemplo. Claro que sí. O sea, que es un sitio realmente muy fácil de visitar y que no nos extraña que sea tan popular, porque es que ese castillo es una verdadera maravilla. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, sale en esta lista de Patrimonio de la Humanidad. Si os acordáis, hicimos 2 japonesamente sobre todo el patrimonio de la humanidad que tiene Japón. Cierto. Además de también es tesoro nacional, es uno de los castillos más populares, junto con el de Matsumoto o el de Kumamoto, del que, bueno, también a lo mejor deberíamos hablar, aunque nosotros la vez que visitamos el castillo de Kumamoto, pues lo vimos de aquella manera porque fue justo después de los terremotos que hubo en la zona y el castillo quedó bastante dañado, ¿no? Y también hemos hablado del castillo de Himeji porque es uno de los 12 castillos originales que todavía quedan en pie en Japón, ¿no? También hablamos de eso, ya no sé si en un japonesamente, en un Japón a fondo. Pero no sé el dónde. caso es que hemos hablado. Es un castillo además que recibe el apodo de la Garza Blanca, precisamente por el color de sus paredes. Un color de las paredes que, si visitasteis el castillo antes de su restauración, como hicimos Laura y yo, pues dices... Era la garza gris. Exacto, era la garza gris. De hecho, después de que Laura y yo estuviéramos en el castillo, pasó muchos años cerrado, con unos andamios espectaculares que cubrían toda la torre principal, que dices, madre mía. Y fueron muchos, muchos años de una restauración y limpieza
muy a conciencia. De hecho, el castillo yo creo que desapareció completamente de las rutas y guías turísticas. Claro, no Totalmente. se mencionaba para nada, ¿no? Y luego a partir de 2015, que es cuando más o menos, creo que en marzo de 2015 terminaron esas Sí, obras. creo que fueron 7 años de obras, una Sí, cosa por así. ahí, por ahí. Pues entonces ha vuelto, ¿no?, a colocarse en el lugar pues, que se merece. Pero claro, ha tenido que hacer cambios porque antes de la restauración el castillo era menos visitado, entonces en el camino de visita encontrabas muchos detalles de la historia de Sí, Himeji como castillo, como ciudad castillo también, de las familias que habían controlado el castillo, etcétera. Y todos estos detalles, como ahora hay muchísima más gente visitando el castillo, se han sacado a torres a la exteriores ciagura. para que lo que es el camino de visita la gente no se pare demasiado y que sea casi como el camino en un parque temático, ¿no? Todo el rato avanzando, con la suficiente lentitud como para que lo puedas disfrutar y lo vayas viendo, pero no que no te pares demasiado. No, pero totalmente de acuerdo contigo. Y cuando decimos parque temático es tal cual. Todos hemos estado en esas atracciones en las que vas pasando por una sala, ¿no? Que hay el camino te va haciendo como unas S, se vas viendo los detalles que hay en la sala para luego pasar a otra sala o ya, Para llegar a ¿no? la atracción principal, ¿no? Que en este Exactamente. caso la atracción principal, digamos, sería como el El, santuario el que piso hay superior, ¿no? arriba del todo, en el piso superior, y todo el camino te va llevando, pero claro, antes, en ese camino, encontrabas pues salas con tatami donde había recreación de escenas antiguas, Sí. encontrabas armas antiguas, encontrabas blasones de las familias que habían estado en la zona de Himeji en tiempos, y todo esto ahora mismo está, como decimos, en una torre exterior, con lo cual todo ese camino de subida se hace un poco monótono porque al final, aunque el castillo es muy bonito, una vez que estás subiendo y subiendo plantas, Vista una planta, vistas todas son realmente. todas iguales, porque Sí. no hay nada que haga que te pares, ¿no? Es como, vale, pues sí, pues vale, Sí. aquí había una sala, pues aquí hay otra sala, aquí hay otra sala. Pero a pesar de ello, la visita, lo que es todo el complejo del castillo de Himeji, merece mucho la pena porque toda la construcción que vemos es original, es un edificio, una Eso es construcción espectacular. original. Los muros nunca fueron destruidos por incendios, ni por terremotos, ni por guerras. De hecho, creo que durante la Segunda Guerra Mundial cayeron varias bombas sobre lo que es la torre principal del castillo, Pero no llegaron a explotar. pero no llegaron a O sea, explotar. que no es que se librase de los bombardeos, sino que tuvo la suerte de que una de las bombas debía estar defectuosa, la espoleta debía fallar o qué, no sé qué. A mí estas cosas me alucinan. Me Siempre alucinan. pienso, hay ahí una mano divina, ¿no? Casi, un algo que dices, ya es casualidad que justo esa bomba pues no explotara, ¿no? El origen del castillo de Himeji lo encontramos en 1333, toma ya Vaya de tela. treses que hay. Pues cuando el señor... Esto es pregunta de trivial, perdona que te interrumpa, Venga. porque como es muy fácil, porque son todo treses, quitando el 1000, pues entonces yo creo que es fácil de recordar, ¿no? ¿Cuáles son Exacto. los orígenes del castillo de Himeji? ¿En qué año? 1333. Muy bien, Laura. ¿Ah? Pues cuando el señor de la zona, del distrito de Harima, ¿no?, la actual región de Himeji, pues construyó una fortaleza allí, ¿no? Y ya en 1581 Toyotomi Hideyoshi construyó un castillo propiamente dicho, un castillo de 3 pisos para defender la región de los conflictos. Exacto, uno de los 3 grandes unificadores Eso es. en esta época de guerras en Japón. Pero fue unos años más tarde, ya en 1601, Ikeda Terumasa, que era el yerno de Tokugawa Ieyasu, que ya había salido victorioso en la batalla de Sekigahara, que desmanteló la torre principal para construir una nueva de 5 pisos y usó los materiales sobrantes para construir las torres menores. Eso es, y ahí el castillo pues se convirtió realmente en una importante sede del gobierno feudal, ¿no?, del periodo Edo, de la época. Luego en el periodo Meiji también fue cuartel del ejército imperial. Y en ese momento, de hecho, estuvo a punto de ser demolido. Ya sabéis que en el periodo Meiji, esto a lo mejor podríamos hablar también en algún japonesamente o Japón a fondo, pero fue una época en la que muchos castillos fueron derribados, fueron destruidos, desmantelados por completo. El de Himeji se libró por suerte, para ¿no? nosotros. Sí, sí, y hoy podemos seguir disfrutando de este precioso castillo, que es famoso por esa torre principal, ¿no?, ese Tenshu. Sí, que es muy, muy bonita, pero además es famoso porque tiene un diseño Eso defensivo lleno de puertas, pasadizos,
cuartos secretos, muros, murallas, bastante complicado, porque al final lo que se trata, claro, no es de hacer un castillo que sea muy bonito para que los ejércitos enemigos digan, anda, mira, si está ahí, vamos a atacarlo, ¿no? Es como, vale, ya sabemos que está ahí, lo que queremos es despistarlos, que no entren hasta la cocina con facilidad, que esas fuerzas enemigas se dispersen o tengan que ir en fila de a uno, por ejemplo, de forma que sea mucho más fácil para los defensores que están dentro de la estructura del castillo atacarles de vuelta y conseguir derrotarles sin que ellos hayan entrado en el recinto, la parte importante del castillo. De hecho, es tan laberíntico que los propios turistas tenemos, ¿no? La ruta de acceso está claramente señalizada, porque es que si no sería muy fácil. Hay momentos perderse. en los que podrías tomar un camino que te devolvería otra vez a la explanada principal y dices, ¿cómo he llegado aquí si se supone que yo estaba yendo hacia la torre? Sí, sí. Luego si vais andando, ¿no? Justamente ahora a lo mejor podríamos hacer así un poco una visita virtual por el castillo, pero veréis un montón de agujeros en las murallas y en los muros, ¿no? Son agujeros que servían para disparar flechas. Las troneras y estas cosas. Sí, exactamente, ¿no? Se llama sama, agujero en japonés. Algunos son redondos, luego triangulares, luego cuadrados, ¿no? Hay diferentes El caso es tipos. dar ocasiones a los defensores para atacar a los enemigos sin exponerse al fuego de los enemigos, claro. Luego también las ventanas, ¿no? de las diferentes, tanto torres como la torre principal, son en realidad celosías protectoras, ¿no? Que de hecho hay alguna más saliente, también perfecta para lanzar flechas o hasta para lanzar piedras a veces, o Sí, hasta exacto. agua hirviendo. Son celosías además que permiten que desde dentro se pueda ver lo que ocurra y se puedan disparar flechas o disparar arcabuces, cosas así, pero que dificultan que las balas de los arcabuces enemigos o las flechas enemigas entren. Eso es. Lo bonito también es que muchas de estas ventanas están decoradas con laca negra y papel de oro, pan de oro, con lo cual es que fijaros en lo que es el muro, ¿no? Todo es en blanco y luego tenemos esas ventanas decoradas con laca negra y pan de oro. Es maravillosa la mezcla de colores, ¿no? Sí, al sí, final muy elegante, muy elegante. Es una maravilla todo el castillo, sin duda alguna. Pero luego también destaca, que eso lo hemos hablado en alguna ocasión, esos amuletos antifuego, Luis, que son nuestros favoritos. Exacto, los Shachihoko. Eso es, me cuesta mucho decir esta palabra. Vas a decir salchipapa. Salchipapa. En casa los llamamos salchipapa. Los Shachihoko son como unos... Son unos animales mitológicos que son una mezcla de, yo diría que tigre y carpa. Tigre y carpa, eso es, ¿no? Y que se supone que protegen, llaman a las lluvias, ¿no? Y bueno, ya tenemos la sirena de todos los días. Alguien nos comentaba el otro día por Discord que se echaban de menos las sirenas en de los Japón a fondo. De Japón a fondo. Pues esto aquí va para la tenéis, vosotros. es para que no echéis de menos. Ya me ha despistado totalmente. Esto ya es un episodio de Japón a fondo como tiene que ser. Pero bueno, estos Shachihoko eran amuletos que protegían contra el fuego. Lo bueno es que si el castillo se quemaba, pues como se quemaba el Shachihoko, es como, aquí nadie ha puesto un Shachihoko. Si lo hubieras puesto no te hubieras quemado. Y si no se quema, es como, claro, es el Shachihoko. Luego, si hacemos este paseo virtual un poquito, aunque sea de manera rápida por el castillo de Himeji, podemos hablar un poco más de ellos porque hay una parte que vemos en exposición, 3 Shachihokos diferentes, ¿no? De tres eras diferentes, ¿no? De la era Meiji, de la era Taisho y de la era Showa, ¿no? O algo así. Creo que sí. Ahora sí no. Uno es de la era Heisei. Creo que uno es de la Heisei. Entonces era Heisei. Heisei es la era del anterior Showa, emperador al que hay ahora. Heisei, Showa y Taisho debe ser, ¿no? Taisho, Showa, Heisei. Sí, quizás sí. Probablemente. Otras aparte, ¿no? También os podéis fijar en las tejas del diablo, las llamadas tejas del diablo o Onigawara. Onigawara, sí. Que están decoradas siempre con el emblema de la familia, ¿no? Siempre las vais a encontrar en los extremos, como la parte del caballete principal, el de bajada y el esquinero. Tradicionalmente se colocaba como una máscara de demonio para decorar este tipo de tejas. De ahí el nombre de Onigawara. Claro, ¿no? Están ahí en un extremo, entonces era perfecto para decorarlas, ¿no? Pero en el castillo pues vemos justamente el emblema.
Además, el castillo de Himeji, ¿no? No solo es importante para el turista, sino que precisamente por su espectacularidad y porque a veces se parece al antiguo castillo de Edo, eso dicen, se ha utilizado como escenario en muchos Es doramas verdad. históricos, No, los es verdad. Jidaigeki japoneses, estas Sí. series de televisión, e incluso en películas que narran historias de los periodos Sengoku, este periodo de guerras que decíamos, y el posterior periodo Edo, cuando querías hablar de cómo era la vida en la capital, entre comillas, del shogunato, ¿no? Que no era la capital, pero era la capital de facto. Y curiosamente también fue un campo de entrenamiento para ninjas. En la película de James Bond solo se vive 2 Qué veces. bueno, qué bueno, ¿no? No sé, ¿te parece que hagamos un poco un repasito así de qué ver de manera un poco Sí, virtual en el castillo de sí, Himeji? sí, porque claro, es que tiene muchos componentes que son realmente reseñables y que hay que pararse un poquito según vas haciendo ese camino de entrada desde el exterior hacia la torre principal para que no os perdáis absolutamente nada. Así que ya sabéis, lápiz y papel y vamos, Laura, dale. Pues si no hacéis un poco la visita que nosotros también os proponemos de ver los alrededores del castillo, los jardines y demás, entraréis básicamente, para entrar en los terrenos del castillo, vais a tener que cruzar el puente Sakuramon y la puerta principal Otemon, ¿no? Que son dos reconstrucciones, estas sí, modernas, ¿vale? Son reconstrucciones de creo que de... 1938, Vale, ya la está. puerta y el puente de 2007. Sí, creo que es bastante reciente, entre comillas. ¿Ah? Hombre, 2007 es bastante reciente. Claro, por eso. Entonces llegamos ya justamente a la gran explanada que es el Sannomaru. Recordad esto del Sannomaru, cuando hablamos de castillos japoneses, es como la tercera línea de defensa, ¿no? El Luego San vendría este es 3. Estrés, luego vendría el Ninomaru, ¿eh? Sería la segunda línea de defensa, y luego sería el Honmaru como la línea de defensa principal, ¿no? Donde se encuentra siempre la torre principal, ese Tenshu. Desde este Sannomaru es el lugar perfecto para hacer fotos, ¿no? De hecho, hay un espacio ya perfecto para grupos de turistas, ¿no? Los japoneses que les Total. gustaba mucho ir en grupo de Total. turistas, Sí, es una explanada bastante muy grande amplia. donde cabe muchísima gente que a veces puede resultar agobiante en plan de, pero tanta gente cabe aquí, de verdad. Aquí Y me se voy a meter. encuentra además una piedra tallada con el nombre del castillo en kanji, en japonés, y la enseña el logotipo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Eso es, ¿no? Entonces, cruzamos esta esplanada, nos vamos a ir hacia el Ninomaru, esta segunda línea de defensa, y vamos a llegar pasando por la puerta Hishinomon, ¿vale? Que tiene motivos y decoraciones del periodo Azuchi Momoyama, ya sabéis, justo antes un poco del periodo Edo. Fijaros en justamente esas ventanas, ¿no? Decoradas como con forma de campana, decoradas en negro, en laca negra y pan de oro, muy, muy, muy sorprendentes, ¿no? Sí, Con ese totalmente. blanco. Pero bueno, una vez que pasas esta puerta, te encuentras con el foso Sangoku Bori, y en esa zona hay un estanque, el estanque Mikuni, desde el cual tienes unas Ah, vistas sí. bárbaras del castillo. O sea, las fotos con el estanque y el castillo ahí al fondo, creo que son realmente mágicas. Sí, luego por esta zona también podemos ver uno de los 33 pozos que había originalmente en el castillo de Himeji. Creo que actualmente quedan 11 Eso de es. ellos, y por aquí podemos ver uno de ellos, ¿no? El Ikiku. Bueno, son pozos, la profundidad varía mucho según cada uno de los Sí, pero pozos. llegaban hasta unos 20 metros, porque claro, era un recinto bastante grande y más para la época necesitaba abastecimiento de De agua agua si potable, claro. quería mantener la estructura defendida, porque a veces en un asedio lo importante no era tanto la cantidad de armas que tenías de munición, sino el conseguir dejar a los defensores sin agua. Eso es. Entonces, si la fuente de agua estuviera fuera del castillo, claro, está en peligro, ¿no? Al final de que los atacantes la contaminaran o hicieran cualquier Exacto. cosa. En cambio, por eso había 33 pozos, pues justamente dentro de lo que son ya los terrenos del Ninomaru, ¿no? En este caso, de la segunda línea de defensa. Luego podemos seguir avanzando, la ruta nos lo indican, tranquilos que no os vais a perder, aunque es muy laberíntico, pero no os vais a perder, y vamos a ir pasando por varias puertas, ¿no? La Inomon, la Ronomon y la Hanomon, todas ellas muy parecidas entre sí, ¿no? Porque van haciendo, el camino te va haciendo como unas eses, todo tienes los muros
al lado esos muros con esos huecos, ¿no? Justamente que decíamos que Exacto. permiten atacar a los asaltantes sin ser vistos y demás. Entonces vamos cruzando por todas esas puertas, todos estos caminos que van serpenteando Sí, hasta son llegar... unas Ah, puertas de perdón. madera hasta que Sí, llegas a la puerta Ninomon. eso es. ¿Ah? Llegamos a la puerta Ninomon, que es una puerta que tiene cierta parte del tejado como de estilo chino, muy, muy, muy bonita de ver también. Una tejas también, un tejado muy interesante, ¿no? Como muy bonito. Fijaros en las tejas Onigawara, justamente, que decíamos, ¿no? Esas tejas del demonio, en Bueno, aquí fin. algunas se colocaron con patrones de olas porque se esperaba que de esta manera se evitaran los incendios. Qué bueno. Claro, porque tienes las olas, ¿no? El mar, dice, pues bueno, a ver si los kami se apiadan de nosotros y como estamos aquí llamando a las olas, pues el fuego no existe, No, no existe. existe. Luego tenemos justo después un muro que merece la pena también que os fijáis en él, es el Abura Kabe, y es una especie de muralla techada y es un trozo que queda todavía hoy de un tramo un poco mayor de estas murallas techadas que fueron construidas por Hashiba Hideyoshi. ¿Vale? Y luego ya veríamos, justo al lado de la torre principal, nos vamos acercando, ¿no?, a la torre principal del castillo, y veríamos también las Kotenshu. Sí, las Kotenshu eran como las últimas esperanzas para los defensores en caso de que los atacantes hubieran avanzado por Habría todo ese llegado hasta camino allí, y ¿no? hubieran llegado hasta allí, porque estas torres más pequeñas eran lugares para contraatacar y evitar que los enemigos llegasen a la torre principal. Era Fijaros como, pues eso, la ultimísima ya línea defensiva antes de de la estar, torre bueno, de principal. entrar en la torre. De hecho, Ko es pequeño y Tenshu es la torre principal, ¿no? Con lo cual Kotenshu Son pequeñas torres pequeñas principales, torres justo. principales, ¿no? Así que ya justo después entraríamos en lo que es la torre principal, el Tenshu, que es probablemente la imagen más icónica, ¿no?, del castillo de Himeji, Bueno, pero claro. realmente se disfruta de todo este Todo, paseo todo, hasta todo, llegar todo. ahí muchísimo, ¿no? Por eso merece la pena visitarlo, porque si te quedas solo viéndolo desde fuera, aunque es muy bonito y en fotos queda maravilloso, pero te pierdes un poco todo ese camino Sí. serpenteante que te lleva hasta la torre. Pero es que, claro, la torre es espectacular, son 5 plantas con 30 metros de alto, o 5 plantas es lo que parece Ah, a te iba a primera decir, vista. atención, porque sé que estás mirando aquí la foto para inspirarte y eso es lo que se ven, pero en realidad hay 6 plantas, Claro, por eso porque digo que es una lo que es parece. subterránea, ¿no? Lo curioso es que, como en algunos otros castillos de construcción todavía original, pues cuando entréis os vais a tener que quitar los zapatos. Os dan unas bolsas de plástico para que los guardéis ahí y los vais a tener que llevar con Eso es vosotros. un poco rollo. Sí, sobre todo cuando vais como yo con cámaras pesadas y objetivos pesados que generalmente requieren de 2 manos para sujetarlo, ¿no? Porque os tenéis que colgar al final la bolsa con los zapatos del antebrazo o de la mochila o de donde sea, porque si no, hacer las fotos con una sola mano mientras que con la otra lleváis la bolsa de los zapatos es un verdadero Es un rollazo. rollo. Yo entiendo que por el volumen de personas que hay, pues a lo mejor, y por el propio recorrido, ¿no?, propuesto, pues lo de dejar los zapatos en estanterías, No, ¿no? es imposible. Es Es difícil. imposible porque hay un constante flujo de Sí. entrada de visitantes, precisamente por lo que decíamos, que es tan parecido ahora mismo a esas atracciones de un parque temático, ¿no?, en los que la cola es tan larga, que haces un camino por un edificio interno, ¿no?, donde te van mostrando... Te van poniendo pues, en situación, Te ¿no? van poniendo en situaciones, exacto, que nunca dejas de estar en movimiento. Sí, sí, es Entonces verdad. no puedes tener unas taquillas donde dejar zapatos. Pero yo lo agradecería. Ya sé que es muy difícil, pero a mí me gustaría más que... Claro, pero para hacer claro, eso... entonces la salida tendría que ser por el Exacto, mismo tendrías sitio. que entrar y salir por el mismo Sí, sitio sí, y sí, precisamente está montado ahora para que entres por un lugar y salgas por otro diferente y que así los dos caminos a veces los ves, ¿no? Uno va por un lado, otro vas por el otro. Pero no se cruzan. Pero no se cruzan. Totalmente. No hay un pasillo por el que vayan las dos, el camino de entrada y de salida a la vez, sino que están totalmente separados como si fuera una autovía. Estas escaleras son las que suben, estas son las que bajan y no te puedes colar. O sea, se ve claramente el camino, ¿no? Porque como os decíamos, lo que es el interior de esta torre principal actualmente casi no tiene nada realmente, ¿no? En parte se ha hecho así también, no solo por evitar que los turistas se paren viendo todas esas cosas que antes sí que estaban dentro, sino también para despejar los espacios y hacerlos aún más diáfanos para que quepa todavía más gente paseando.
Vale, sí, pero al final es por lo mismo, ¿no? Para que quepa más gente, venga más Claro, gente, venga claro, más gente. para que quepa más gente. Esto es la gallina de los huevos de oro. Sí que el primer piso, pues es interesante que os fijéis en algunas cosillas, ¿no? Esas pequeñas ventanas que decíamos que eran típicas para tirar piedras, ¿no? Luego unos cubreclavos que tienen forma de 6 pétalos, ¿no? Que se ponían pues en los travesaños, que conectaban los pilares, Sí, son alguna muy cosita chulos. así, ¿no? Luego en el segundo piso sí que hay una especie de buhardilla, ¿no? Que sobresale un poquito, tiene una ventana de celosía que se abre hacia afuera. Es decir, sí que hay alguna cosita, pero hay muy poca explicación. Realmente no es de esos castillos que tú cuando entras tienes casi como, que funcionan casi como museo, ¿no? Donde tienes un montón Exacto, eso de aquí cosas. lo No, haces en torres exteriores, sí, con lo sí, cual si solo quieres ver lo que es el castillo, te puede llegar a resultar la torre principal un poco aburrida. decepcionante Sí. porque dices, no estoy viendo nada, no me están explicando nada y casi me ha parecido más interesante el camino de llegada a la torre principal, ¿no? Con todas estas puertas, estos muros, los pozos, el estanque, los caminos serpenteantes, etcétera, que la propia torre principal. Sí, de hecho, bueno, el quinto piso nos podemos fijar en 2 pilares, ¿no? Que sujetaban el castillo desde la planta subterránea, ¿no? Hasta el quinto piso. Y de hecho se cree que uno de los pilares en el periodo de Edo empezó a torcerse y se iba llevando un poco, ¿no? El castillo con él, ¿no? Ay, Se Dios iba mío. torciendo el castillo y se ve que fue en ese momento cuando añadieron más puntos de sujeción a toda la estructura. Pero realmente casi no ves absolutamente nada, no hay No, explicaciones de nada. no. Subes a la última planta, desde la que sí, hay vistas bonitas de la ciudad, pero también hay mucha gente. Y además no es un mirador abierto como en algunos otros No, son como castillos. ventanitas, Exacto, ¿no? son como ventanitas que dices, pues vaya, es verdad que los Sachihoko, ¿no? Estos animales folclóricos que decíamos de cabeza de tigre y cuerpo de carpa, los que están en el castillo de verdad, pues se ven un poquito mejor, que dices, ah, pues muy bien. Y la curiosidad es que en el centro de esta última planta hay un santuario, tal cual, un santuario sintoísta, dedicado a Osakabe Myojin, que es la deidad guardiana del castillo y también del clan Osakabe. Mm, De hecho, a todos los que os gusta los yokai, esos fantasmas o seres fantasmagóricos, o Sobrenaturales, sea, ¿no? Un poco. sobrenaturales, mejor que fantasmas, sí, japoneses, pues esto a lo mejor os puede interesar porque cuenta la leyenda que todavía podemos encontrarnos con el yokai exterminado por Miyamoto Musashi aquí Anda, en la torre anda. principal. Qué Así que si interesante. entre tanto turista pues encontráis al yokai, pues ya lo Oye, pues sabéis. ni tan mal. Pero es eso, realmente todo lo que es la subida desde una vez que entras en la torre principal hasta la planta más alta, sí es simplemente ir subiendo escaleras, caminando por pasillos de suelo de madera que son originales y que está muy bien, y ver un santuario arriba que resulta curioso, porque al fin y al cabo es eso, es un santuario pequeñito que Pequeñito cabe santuario, sí. en la planta superior, pero es que lo ves, le haces 2 fotos y ya bajas las escaleras del camino de vuelta, que como decíamos es un camino totalmente diferente, y la bajada además es que tiene el mismo poco detalle que la subida, Sí, no, es evidentemente. exactamente igual. Luego sí que es verdad que al final de ese camino de bajada pasas por una galería de conexión donde sí que hay una pequeña exposición, ¿no? Con información del castillo y también información de la restauración, ¿no? Que se hizo hace algunos años. Sí, fue 2009-2015. Yo había dicho unos 7 años, fueron 6. Bueno, Que ya pero está bien. vamos, ya es eso, ¿no? Ahí tenéis explicaciones justamente de esas tejas Onigawara que os decíamos. En fin, Hay una maqueta del sí, exacto. castillo, esta que le gusta mucho, bueno, un montón de información que dices, bueno, al menos es algo, ¿no? Y es algo más de información que no solamente la propia torre desnuda sin más. Pero ya de ahí, realmente de esta galería, sales otra vez al exterior, te encuentras otros en otra parte exterior, ¿no? La parte como trasera, lateral, ¿no? Recuerdo muy bien. También podéis ver otro de esos pozos, ¿no? que os decíamos y empezar a ver esas yagura, las torres secundarias o pequeñas torretas, ¿no? Del castillo. En este caso, por ejemplo, la Rinoichi Watari Yagura, que está situada justo en el camino de salida, ¿no? Y que hoy podemos encontrar pues la exposición de esos
tres diseños de los que hablábamos al comienzo de los Shachihoku. Exacto, uno ¿no? del periodo Meiji, otro del periodo Showa y otro del periodo vale, Heisei. ahí ahora lo tenemos bien. Ahora lo Lo tenemos has mirado, claro, ¿no? sí. Meiji, Lo he mirado, Showa lo he mirado. y Heisei, eso es, ¿no? Recordad la salchipapa. El Shachihoku del periodo Meiji es de 1910, ¿vale? Luego fue reemplazado, se han ido reemplazando, ¿no? Vemos otro en exposición de 1687, si no recuerdo mal, y luego tendríamos otro reciente, ¿no? Justamente que se quitó en esas obras de Sí, reconstrucción hay uno del que es castillo. de 2011-2012, el Fíjate. del Heisei. Lo curioso es que, claro, cuando los ves de cerca, porque los tienes a la altura de tu vista, te das cuenta de que son mucho más grandes de Sí. lo que parecen Sí. cuando los estás viendo en el techo de la torre principal. Porque cuando los ves desde abajo, antes de subir, piensas... Oh, qué estructura más curiosa, ¿no? Este animal mitológico con esta forma y la cola de la carpa, oh, qué bien. Y de repente te lo encuentras ahí en esta exposición de estos tres Shachihoku y dices, madre mía, qué cosa más grande. Son enormes, la verdad. Decíamos, ¿no? Que son amuletos contra el fuego porque se dice que llaman a la lluvia. Entonces, claro, son buenos los vamos a encontrar muchísimo en castillos, en otros Lo que castillos pasa también. que debe ser que los japoneses... Les funcionaba así, ¿eh? Sí, les funcionaba así, no debían ser muy píos desde el punto de vista religioso, porque la cantidad de castillos que fueron pasto de las llamas en un momento u otro, tela. Eso es que los Shachihoku tenían mucho trabajo, Tenían no mucho daban trabajo. abasto, entonces era como, mira, yo esto ya no puedo más, lo siento. Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero no he podido más. Bueno, hoy tenemos doblete, Luis. Doblete, Además sirena de... y luego sirena Del crucero. madre Ahí mía. está, también para todos la comunidad de Discord que pedíais ahí que sonaran esos cruceros y demás. Eso sí, para la comunidad de Discord, la próxima vez pedid que por favor Japón abra las fronteras, porque ya que lo que pedís ocurre, pues a ver si hoy pedís otras cosas más positivas, ¿eh? Bueno, más cosas que ver en este camino, porque decíamos, lo que es la torre principal, al final se nos queda un poquito corta, pero todo el camino, tanto de subida como de bajada, ¿no? De acceso y de salida, merece mucho la pena. Hay muchísimas cosas que ver, aparte de estos Shachihoku que os decíamos, también en esta zona nos podemos fijar en los muros de abanico, ¿no? Sí, que son esos muros que tienen realmente forma de abanicos, que por eso se llaman Efectivamente, así, son ¿no? unos muros que si los ves de cerca no están simplemente inclinados de forma recta, sino que tienen una curva convexa que hace que escalarlo sea prácticamente imposible y que, claro, pues evita que los enemigos puedan acceder al castillo escalando los muros. Más dificultades, ¿eh? Que si los muros, los agujeros para tirar piedras y flechas y no sé qué, ahí en los pasadizos estos laberínticos, 3 millones de puertas diferentes. Bueno, es que al fin y al cabo, claro, tú ves el castillo hoy y es estéticamente muy bonito. Pero en su momento los también castillos tenía una función, ¿no? tenían una función defensiva, evidentemente. Claro, no solamente era la sede del daimyo, ¿no? Porque estos castillos, en muchos casos, eran el centro de esas ciudades castillo, ¿no? La ciudad se originaba en el castillo y en sus círculos defensivos iban llegando gente, pues artesanos, comerciantes, etcétera, a vivir cerca, porque aquí es donde se gestionaba todo. Pero claro, pues había que defender este punto. Sí, sí. Y bueno, también más cosillas que podemos ver en el camino de salida, pues el jardín de la torre principal, que es un jardín situado justo enfrente de lo que sería la entrada, ¿no? del castillo, y ahí podéis ver algunas piedras de los cimientos del castillo que sobraron durante las obras de restauración del periodo Showa, porque hubo otras grandes obras de restauración pues en el periodo Showa. Estas duraron 8 años. Sí, tremendo, ¿no? El 56 al 64, creo. Y es que, bueno, por cuando lo que es interesante es que cuando se construyó el castillo, los pilares estaban situados sobre unas piedras, ¿no? Que eran como los cimientos realmente, pero con el peso del propio castillo, la tierra sobre la que estaban situadas estas piedras, pues se había ido moviendo, ¿no? Y eso estaba causando grandes problemas, claro, en la estabilidad del castillo, que parece que se podía ir torciendo o inclinándose, ¿no? Y claro, durante estas obras de restauración del periodo Showa, lo que se hizo fue excavar precisamente hasta estos cimientos, se retiraron las piedras que conformaban dichos cimientos y se sustituyeron por cimientos reforzados con hormigón armado sobre los que descansan hoy en día
los pilares del castillo. Y esas piedras originales, pues claro, ya perdieron su razón de ser y hoy se exponen Eso en es. este punto. A mí esto de todas maneras me hace mucha gracia, claro, porque Sabía que realmente... lo No, dirías. claro, porque Japón considera este castillo como original, porque la torre principal es original del periodo de Edo, pero es que claro, has cambiado totalmente el cómo se asentaba el castillo. Entonces, ¿realmente sigue siendo original? Pues una parte sí, pero no todo, ¿no? O sea, lo has modificado de una A manera ver, no, bastante sí, pero estás importante. modificando los cimientos y justamente para conseguir que toda lo que es la estructura visible del castillo se mantenga en Claro, pie Laura, y pero perdure para la eternidad. Claro, Laura, pero luego consideras el castillo de Shuri en Okinawa, ¿no? O lo considerabas antes, ¿no? Patrimonio de la humanidad, aunque era solamente una restauración, porque quedaban cimientos. Es Bueno, decir, claro, los los cimientos cimientos. son importantes o no, según nos Depende, interese. depende, por Va, supuesto, todo va. depende. Y bueno, ya en este punto podéis acercaros al Nishinomaru, que es donde se encuentran esas exposiciones que os decíamos que antes se encontraban dentro de la torre principal del castillo, ¿no? Y ya al final llegamos y salimos por esa misma explanada por la que hemos entrado al inicio. También, oye, creo que no sé si en todas las épocas del año, pero al menos de vez en cuando sí que hay un barquito tradicional que navega por el foso Sí, del en castillo su de momento Himeji. costaba unos 1.000 yenes, habrá que ver ¿Qué ha pasado, ahora no? cuánto cuesta, pero la verdad es que da un paseíto por el foso y te da una perspectiva diferente, unas vistas diferentes del castillo, ¿no? Desde el agua, que creo que puede ser muy interesante para Sí. complementar la visita. Especialmente si vais en época de floración de los cerezos, el castillo de Himeji Buah. está Sí, espectacular. sí, porque no solo es el propio castillo de Himeji que tiene muchos cerezos dentro, sino todo el parque que hay alrededor del castillo está rodeado, lleno de cerezos también, con lo que las vistas que tienes desde allí son una maravilla. Y bueno, os hemos comentado al inicio que nosotros proponemos también una ruta por los alrededores Sí, del castillo de sí, es Himeji. una cosa que casi todos los turistas se olvidan de ella Pasan de largo, y se olvidan también por un motivo muy evidente. En el momento en el que sales de la estación, ¿cierto? sales de la estación de tren y ves una avenida ancha, recta, y al fondo de la avenida se ve ya el castillo. Entonces, Ahí imponente, además, claro, precioso, entonces ¿eh? es como un imán, ¿no? Tú Sí, ves el castillo y sí. parece que te está diciendo, ven aquí. Acércate, Estoy poniendo voz de castillo acércate. japonés. Claro, por supuesto. Ven aquí. Ujú. Y tú vas. Y entonces entras, cruzas ese puente, ¿no? Que cruza el foso y entras en esa explanada del San Nomaru que hemos dicho y te olvidas del resto. Y dices, Eso ¿cómo es. puede ser? Si es que alrededor del castillo merece muchísimo la pena y precisamente porque la gente se olvida de ello, está bastante vacía. Está muy vacío. De hecho, nosotros la última vez que hicimos esta visita por el castillo de Himeji, lo que es el castillo estaba bastante lleno. El acceso y demás, bueno, todavía, pero lo que es la torre principal se había acumulado Estaba bastante muy lleno. gente. En cambio, en los alrededores del castillo, de verdad que no había nadie. Y si en vez de entrar justo, ¿no? En el castillo, giráis, digamos, un poquito hacia la derecha para dar la vuelta a todo al alrededor Sí, del al final es hacer castillo, una vuelta de 360 grados, totalmente. ¿no? Empezando hacia la derecha, que es el camino que nosotros os recomendamos también en la web, hasta llegar al punto de partida, ¿no? Y este camino pasáis por un santuario, que resulta curioso y que siempre está muy vacío, porque todo el mundo se ha metido en el castillo, y llegáis luego al parque Shiromidai, que tenéis dos Shachihoko, ¿no? Mm, De estos animales mitológicos que las decíamos, salchipapas. que tienes una foto preciosa porque tienes en el parque una escultura con los dos Shachihoko y entre medias queda enmarcado el castillo. Eso es, Entonces, eso esa es. foto con el castillo enmarcado por estos animales mitológicos a mí me parece que es muy bonita y que es diferente. Luego también tenemos el Museo de Arte de Himeji. En el patio hay varias obras de arte que están ahí expuestas, ¿no? En los jardines y demás, con lo cual podemos también ver obras de arte con el castillo al fondo, ¿no? Exacto. Una buena combinación también, un poco algunas obras de arte más relativamente modernas con justo un castillo del periodo Edo. Y luego, por ejemplo, tenéis el Museo de Historia de la Prefectura de Hyogo, que tiene vistas bastante curiosas. Por un lado, tiene una cafetería y desde la cafetería se ve el castillo, con lo cual Súper bien, dices, porque está justo pegado. es que está justo pegado, con lo cual es perfecto. Dices, me apetece descansar un momento, a lo mejor tener un poco de aire acondicionado, Sí, tomar un café, un sí. refresco y encima estoy viendo el castillo. Pero es que además hay marcado un espacio en el suelo frente a esa cafetería que desde fuera tiene un exterior
de cristal que refleja a la vista, que entonces ves el castillo reflejado en ese ventanal. Y luego podemos ya tomar un caminito que hay por la parte, digamos, izquierda, ¿no? Sería del castillo. Un caminito precioso se llama Senhime no Komichi, la callejuela de la princesa Senhime o la princesa Sen, que está dedicado justamente a esta princesa Sen, que era la hija del segundo shogun Tokugawa, ¿no? Nieta de Tokugawa Ieyasu. Bueno, hay algunas explicaciones de un poco su historia, casi leyenda, porque esta princesa pues vivió durante 10 años en el castillo de Himeji, en fin. Pero es un paseíto súper bonito. Es un paseo muy ¿no? Porque bonito. tienes parte del foso a un lado, el castillo al otro, luego algunas edificaciones tradicionales, ¿no? A la derecha. Exacto. Está todo como muy bonito. Y luego, claro, una vez que acabas de caminar por este camino que tú has mencionado, vuelves a girar y ya te llevaría a la entrada principal del castillo. Pero claro, al haber hecho la vuelta de esta manera, ¿no? Empezando primero en sentido contrario a las agujas del reloj, pues llegas antes a la entrada a los jardines Kokoen, que son unos jardines que están pegados al castillo de Himeji y con los que se puede conseguir una entrada conjunta, que para nosotros creemos que es la mejor opción, sobre todo cuando hay muchísimo turista en el castillo de Himeji, porque conseguir las entradas podéis tener que esperar un poco de cola. Sin embargo, la entrada conjunta también se puede comprar en los jardines Kokoen, que como están mucho más vacíos, no tenéis que esperar cola, y una vez que los habéis visitado, al tener ya las entradas, no tenéis que esperar cola en el castillo de Himeji y pasáis directamente. Estos jardines fueron construidos en 1992 en el lugar exacto donde se encontraba una residencia, la residencia del oeste o Nishi Oyashiki, justo al lado del castillo de Himeji, y están formados por 9 jardines tradicionales diferentes. Cada uno es totalmente una experiencia diferente y de hecho tú vas pasando, o sea, están todos amurallados, con lo cual vas pasando por diferentes puertas y ahí va cambiando la escena, ¿no? Son jardines completamente diferentes y todos han sido un poco diseñados siguiendo las técnicas de jardinería del periodo Edo. Sí, aunque sean recientes, la verdad es que son muy bonitos y es una recomendación que complementa la visita al castillo de Himeji de manera maravillosa. Merece mucho la pena, la recomendación que os ha hecho Luis de empezar por a lo mejor los jardines y comprar la entrada combinada. Totalmente. Y disfrutar a tope de las 2 visitas. Pero bueno, no es lo único que se puede hacer en Himeji, ¿verdad, Laura? No, a ver, mucha gente, como decíamos, hace Himeji de excursión de día y a lo mejor dice, bueno, yo visito el castillo y ya tengo suficiente, me vuelvo a Osaka a pasar la tarde o a Kioto pasar nosotros la tarde. creemos que incluso si ese es vuestro plan, hacer el castillo, los jardines que están pegados al castillo, estos que os hemos dicho, y ese paseo alrededor del parque para ver el castillo con otros puntos de vista, se puede hacer también en ese tipo de excursión. Sí, en una mañana larga se puede hacer perfectamente, ¿no? Hemos dicho, otros viajeros también visitan Himeji, es una parada en su camino hacia Hiroshima o Miyajima, ¿no? Pero los que tenéis más tiempo, que decís, yo es que tengo todo el día, o a lo mejor le puedo dedicar 2 días y me quedo a dormir en Himeji, no sé, diferentes opciones. Pues bueno, también tenemos, por ejemplo, muy cerca de Himeji, al oeste de la ciudad de Himeji, está el monte Shosha. Exacto, que está a solamente 30 minutos en transporte público desde la estación de Himeji, con lo cual es un lugar perfecto para visitar después de ver el castillo. Y me diréis, ¿qué tiene de especial este monte? Pues bueno, aquí en este monte está el templo Engyoji, que es un precioso templo de madera con más de 1000 años de antigüedad en plena naturaleza. Y es que además fue la localización de la película El último samurái. Aquí, por ejemplo, tenían escenas conjuntas Ken Watanabe y Tom Cruise. Además, lo bueno es que podéis tomar un teleférico para subir hasta la cima del monte y luego ir andando por ahí. Esto siempre nos gusta, ¿no, Luis? Siempre nos gusta. Si hay los teleféricos nos encantan. Nosotros nos subimos al teleférico. Y yo espero ¿no? que los japonistas también sean ya un poco como nosotros, que sean unos fans del transporte público, teleféricos, trenes y demás. Y luego también una excursión un poquito diferente que no tanta gente hace es visitar alguna de las islas del mar interior de Seto. Y justamente desde Himeji podéis visitar... Un mar que tiene 727 islas. Eso, ¿cómo lo sabes, Luis? Bueno, en fin, cosas. Cosas de la comunidad del anillo. De la comunidad japonismo. Eso, que ya sabéis que el segundo lunes de cada mes nos juntamos con todos los miembros
Maiko y Geiko de nuestra comunidad de japonismo y jugamos a juegos, ¿no? Un poco un trivial así. Exacto. Hacemos un Kahoot ahí con preguntas y esta era una de las preguntas. Una pregunta que falló casi todo el mundo. A ver, es que es muy difícil. Las preguntas estas de números son imposibles. Pues bueno, una de estas islas, una de estas 727 islas sería la isla de Ieshima, bastante cercana al puerto de Himeji, está a unos 20 minutos del puerto de Himeji y es una islita como muy bonita, ¿no? Porque tiene así callejuelas como muy laberínticas, con casas tradicionales, un ambiente del Japón rural, un poco de Este que de te gusta a antaño. ti, ¿no? Y este que gusta a muchos de nuestros japonistas. Claro. Además, también tienes una roca que se llama Dongame-san, que tiene forma de tortuga. Y dice la leyenda que si le das 100 golpecitos en la cabeza, ¡Ostras! tus deseos se harán realidad, Laura. Madre mía, no sé si tengo tantas ganas de que mi deseo se haga realidad como para darle 100 golpecitos a la Tú te cabeza. cansas antes, ¿no? Yo me canso antes, claro, esto. Pero bueno, también podéis hacer deportes acuáticos. Bueno, pasear un poquito por la isla, visitar su santuario, en fin, merece, si os apetece una excursión un poco diferente y un ambiente bastante diferente, la isla de Ieshima, pues puede ser una buena idea. Pues sí. Y luego, pues habría que contar quizá algún festival, ¿no? O no contamos. Bueno, mucho yo creo que en la festival. web tenéis un montón Sí, de yo creo que habría que hablar festivales. de uno en el que tú estuviste, ¿no? Vale. Especialmente que a ti te gustó mucho. Bueno, muy cerca de Himeji se celebra todos los, creo que es el 14 y 15 de octubre, para mí el festival de la lucha más impresionante y más famoso de todo Japón, ¿no? Es el Nada no Kenka Matsuri. Y diréis, ¿festival de la lucha? Pues sí, tal cual, festival de la lucha. En este caso, Festival de la lucha en pelotas. no, Casi en porque pelotas. van con esos Van- taparrabos. Sí, van con los taparrabos tradicionales. Eso es, pero básicamente se trata de diferentes grupos de hombres, eso sí, van con unos mikoshi, ¿sabéis? Esos altares portátiles en los que transportamos a las deidades y básicamente luchan, los propios mikoshi, luchan entre ellos para ver quién gana esa lucha, ¿no? Esa competición y se alza como el grupo ganador, ¿no? Y claro, aquí circula el sake que no veas. Bueno, además yo cuando estuve en el Kenka Matsuri recuerdo que hacía bastante fresquito, era un 14-15 de octubre bastante frío, hacía un Sí, día muy feo. aunque no sea un año que sea especialmente frío, al final ya estás en otoño. Sí, pero bueno, hay octubres. Sí, pero ya estás en otoño y más sobre todo cuando estás en taparrabos. Sí, pero hemos estado en octubre hasta en Kanazawa y vamos en manga corta, ¿no? Claro, Y pero llevabas el cuerpo sí, tapado, pero Laura. vale, pero me refiero, aquí justamente además era un día muy feo, ¿no? Había estado como muy cubierto y demás, hacía bastante fresquito y no veas cómo bebían esos señores sake. El sake iba por ahí que yo decía, madre mía, esta gente, claro que luego se dan ahí de hostias con los mikoshis porque iban todos felices de la vida. Es un festival hiper interesante, eso sí. No hay, digamos, barreras entre los participantes y los espectadores. Hay una parte. O sea, que tu riesgo lo decides tú, Totalmente. ¿no? Cuanto más te quieras acercar, mejor lo vas a ver, pero a lo mejor te llevas algún golpe. Depende de qué zonas, porque sí que hay una zona con donde nos podemos sentar, más pija y tal y cual, pero luego hay toda una parte que si tú estás ahí, tú verás. Es decir, si te cae un señor de estos borrachos encima con el taparrabos, pues tú verás. Tú verás, oye, a Tú lo mejor es verás, lo que buscas, ¿no? ¿eh? ¿Quién Tú sabe? verás. ¿Quién sabe? Pero ese festival, 14 y 15 de octubre, súper recomendado. Y El luego, resto, miradlos en la web. sí, porque tenemos fuegos artificiales, luego hay el propio festival del castillo de Himeji, Exacto. los cerezos, perdona Los que te cerezos, diga, ¿no? claro. La floración de los Pero digo cerezos. que creo que es importante decir, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones cuando hablamos de hacer planificaciones de viaje por Japón, que es importante conocer los horarios de los sitios que vamos a visitar. Y en este caso, claro, el castillo necesita entrada. No puedes verlo sin más, lo puedes ver por fuera, evidentemente, pero ya que te has acercado hasta Himeji, pierdes mucho. lo interesante es entrar. Y el problema es que cierra a las 4 de la tarde, salvo si vas de abril a agosto, que cierra a las 5. Sí. Y que, como podéis ver, es una hora muy, muy temprana. Por eso tenéis que tener mucho cuidado si lo que vais a visitar son museos, casas tradicionales, castillos Hasta o lo que muchos sea. santuarios y Muchos templos santuarios que también. tienen entrada, porque a las 5 de la tarde está todo cerrado. De hecho, ha habido más de una vez, ¿no? Consultas de gente que dice, no, es que he pensado pasar el día, pasar la mañana en tal sitio y luego irme por la tarde a Himeji. Digo, a ver, si quieres ir a Himeji para pasear y ver el ambiente porque ya has visto el castillo y ya está, estupendo. Cada uno ahí que haga lo que quiera.
pero si quieres visitar el castillo, pues entre 4 y 5 te ha cerrado, con lo cual pasar la tarde para ver el castillo, pues no es posible. Así que creo que la recomendación que haces es súper importante. Fijaros siempre a la hora de organizar vuestras visitas, siempre las cosas que cierran, digamos, mejor verlas por la mañana y luego dejar por la tarde-noche paseos, ¿no? Paseos, sitios, simplemente vas viendo cómo van cerrando las tiendas o ves el ambiente de restaurantes, se va animando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tener muy claro esto, que el castillo cierra entre 4 y 5 de la tarde según la época del año a la que vayamos. Y dicho esto, yo creo que debería ser el momento de meternos en... ¡Japonismo Mini! Pues primer japonismo mini de esta nueva temporada, Luis. Sí, la verdad es que aunque hemos descansado relativamente poco, como decíamos al principio, pero bueno, decir que empezamos ya la tercera temporada es para nosotros es un gustazo, también porque significa que estáis al otro lado escuchándonos y eso es una maravilla. Es un motivo de orgullo y satisfacción. Lo es, lo es. Además, seguimos teniendo muchas ideas. Fijaos si tenemos ideas, que tenemos la temporada 3 tanto de Japón a fondo como de Japonesamente ya planificada. Eso no significa que no podamos hacer cambios si tenéis alguna idea. Sabéis que los hacemos. Sabéis que tenemos un Discord totalmente gratuito, os podéis apuntar y ahí podéis decir, oye, ¿habéis hablado de esto? ¿Habéis pensado hablar de esto otro? Etcétera. Y bueno, para los que sois nuevos, aunque sea brevemente, un recordatorio, ¿no? Japón a fondo y Japonismo Mini son podcasts de más o menos, nuestra intención es que duren entre una hora y cuarto o algo así. Bueno, lo que te puede dar de tiempo en el transporte desde casa hasta el trabajo, ¿no? En una ciudad más o menos grande, o lo que pasas de tiempo en el gimnasio, por ejemplo. Pues cuando estás haciendo croquetas. O cuando estás haciendo croquetas. Limpiando la casa. Yo me pongo mucho podcast también para cuando estoy limpiando. Al final la idea es que si tú vas en un viaje a Japón, ¿no? Que tienes un vuelo que a lo mejor dura 11, 12 horas, pues te sincronizas 9 o 10 capítulos. A ver, esto es un poco exagerado porque evidentemente querréis hacer otras cosas, pero es eso, con 9 o 10 capítulos, como tienen una duración que no es excesivamente larga, tenéis información de sitios que ver, de cómo es la sociedad japonesa, de cosas de comida, de sociedad, de cultura, exacto. Artesanía. Y al final, pues tenéis una visión bastante buena del viaje que vais a hacer vosotros, porque intentamos cubrir un poco todo lo necesario sobre Japón. Totalmente, pero también es verdad que yo de verdad no me creo que en este primer Japonismo Mini de la tercera temporada de Japón a fondo sigamos como estamos y tengamos que hablar de las restricciones para viajar a Japón. Sí, parece mentira que todavía sigamos con eso. Es verdad que las restricciones se han relajado algo, pero mientras no se quite la necesidad de tener que sacar un visado, cuando Japón hasta ahora había despuntado, estaba en el puesto número 11 de países más visitados del mundo, porque tenía acuerdos de exención de visado con muchísimos países y que además necesites ir a través de una agencia japonesa que evita, ¿no?, el que vaya el turismo individual, que es el turismo mayoritario a Japón. A nosotros nos parece terrible estar todavía a estas alturas teniendo que hablar de esto. Hay rumores de que las cosas pueden cambiar de cara a lo mejor, octubre. Sale este podcast y justo ese día cambian las cosas. Exacto. Porque con este gobierno no se sabe. Bueno, si queréis más detalles, la newsletter que enviamos hace 2 días tenía un poquito más de información acerca de esto. Tenéis la información en nuestro canal de Twitter. Si os metéis en twitter.com/japonismo, ahí justo debajo de la biografía tenéis el enlace a la suscripción a la newsletter y podéis leer las anteriores para ver un poco pues todo esto de lo que estamos hablando ahora. Pero como a mí este tema de las restricciones y demás me cansa mucho ya. Sí, nos aburre mucho. Se nos está haciendo ya, la bola no es bola, la bola ya es, no sé, algo tremendo. Mejor hablamos de los comentarios de nuestros oyentes. ¿Qué ha habido? Ha habido, porque por ejemplo Fabián, ¿no?, nos decía que qué buen episodio del podcast para empezar la nueva temporada, ¿no? El de Japonesamente, Se refería al de Japonesamente, del regalo en Japón. Y nos decía que somos lo máximo, Luis, y que no puede decidir si le gusta más Japón a fondo o Japonesamente, que le gustan los dos. Seguiremos poniéndoselo difícil, yo creo. Seguimos igual, ¿no? Y luego un montón de gente más, que si Pablo, Karma, Tinuco, Abelina, Silvia, Verónica, Javier, un montón de gente
Especialmente en nuestro Discord hablaban del japonesamente sobre el regalo en Japón, ¿no? Que había gustado mucho, no tanto el concepto en sí y todas esas normas sociales y las Sí, porque obligaciones es un poco sociales, estresante, pero que sino les el había conocer, parecido muy exacto, interesante, ¿no? conocer un poco cómo se gestiona esta obligación social. Luego Belina, siempre troll, ella pues nos hacía la pregunta de cómo estaba el Tori de Miyajima, que qué tal seguía el Tori de Pues Miyajima. en Miyajima sigue. Sigue Miyajima y la información en la página web sigue siendo Sigue exactamente siendo la misma inexistente. que hace 2 años y medio, ¿sí? Y Luego dirán, ¿no? Es que los japoneses son muy organizados, y demás. O sea, no han cambiado la información. se la han organizado desde puertas para adentro, porque en la web sigue estando todo igual. Supuestamente terminan a finales de año, así que vamos a esperar a finales de año. Y luego Lucía nos preguntaba si podíamos comentar algo sobre TeamLab Borderless. Dice que sabe que hay post, pero sí sabemos cómo será, temáticas, etc. Y esto es porque recordad que TeamLab Borderless cerró el 31 de agosto. Exacto, no porque vaya a cerrar definitivamente, sino porque se van a hacer obras de remodelación en toda la zona de Palette Town en Odaiba. De hecho, no es lo único que ha cerrado en esta zona de Odaiba. Lo bueno es que este museo de arte digital ha tenido tanto éxito que va a reabrir en el centro de Tokio en lo que es el proyecto Toranomon Asabudai, que va a ser un gran rascacielos, otro más de Mori, ¿no? De esta empresa que se dedica a hacer rascacielos y desarrollos comerciales brutales, y entre otros pues va a tener una nueva sede pues en un lugar mucho más céntrico. No se sabe nada del interior de TeamLab Borderless, si va a haber cambios, si no, evidentemente suponemos. TeamLab Borderless no deja de ser un museo digital, hay algunas salas que de momento no se habían cambiado, ¿no? Que ya eran como muy fijas, pero otras se van cambiando. Al final el Además arte es el digital propio es concepto vivo, de TeamLab, que incluso aunque las salas fueran iguales, nunca había dos veces la misma experiencia. Nunca, jamás. Porque no eran cosas pregrabadas, sino que tenían todo lo que se estaba mostrando en el museo tenía que ver con la propia interacción de los visitantes, Eso el es. número de ellos, etc. Si estaban tocando las si paredes. Estaban tocando, cómo se movían, ¿no? Si estaban más juntos, menos. Entonces, al final, pues esperamos que va a ser pues eso, muy parecido, ¿no? Con salas en muchos casos muy diáfanas, donde se van a proyectar juegos de luces, de sonidos, etcétera, pues para jugar un poco con nuestra percepción de lo que es real y lo que no. Veremos, en cuanto tengamos más información, pues la pondremos en la web, como siempre. Pero mira, has dicho que TeamLab Borderless estará en este proyecto, ¿no? De Toranomon Asabudai. Toranomon, fíjate, mira, me voy a quedar con esto. Nos toca la palabra japonesa. La palabra japonesa. Tú quieres hablar de Mon, ¿no? De Ramón no quiero hablar. O de José Ramón. No. Claro, porque a mí esto me recuerda a mi amigo Mon, ¿no? Que es el director general de SiteGround, que es la empresa que nos pone el hosting a Japonismo. Un saludo, Mon, si nos estás escuchando, pero yo creo que no hablabas de este Mon. No hablaba de él, de Ramón, del Mon de Ramón, no, sino un Mon que habéis escuchado también aquí cuando hablábamos del acceso, ¿no? De ese camino. La Ninomon, la Inomon, Ronomon, etcétera, Nomon. Todas esas Mon. Y Mon es la palabra que se utiliza en japonés para puerta, ¿no? Por eso cuando entramos en castillos o también en templos, ¿no? Especialmente templos budistas, vais a ver muchas veces nombres que acaban en Mon, ¿no? Bueno, una de las más famosas, por ejemplo, es la que da acceso al templo Sensoji en Asakusa, ¿no? Kaminarimon. Kaminarimon, el Mon. Y luego tenemos Kaminari, los truenos, con lo cual es la puerta de los truenos, Kaminarimon. Y Ramón, ¿no? Es la puerta del dios Ra. De Ra, exactamente. Y luego TeamLab va a estar en la zona de Toranomon. La puerta del tigre. Exactamente, la puerta del tigre, que es de algo del pasado, ¿no? Actualmente ya no hay ninguna puerta del tigre por ahí. Lo que hay son edificios, metal, acero, cristal. Mucho desarrollo urbanístico. Mucho desarrollo urbanístico. Pero bueno, siempre que entréis en un castillo o en un templo y veáis algo Mon, pues ya sabéis que eso es la puerta de ese algo. Además, es curioso el kanji de Mon porque parecen las típicas puertas de un salón del oeste. De esto del oeste. Es total y absoluto. Es que me encanta. Estamos haciendo los dos, no nos veis, pero estamos moviendo los dos las manos. Estamos moviendo las manos como si fueran las puertas del salón. Suerte que no tenemos vídeo todavía, ¿eh? Yo Menos creo que mal, casi porque mejor. si no nos daría más vergüenza hacer estas tonterías. Bueno, pues nada más. Esperamos que os haya gustado esta visita virtual por el castillo de Himeji. Y muchas gracias por acompañarnos una temporada más. ¡Mátane!